Se le salió una rueda a la carreta. Éramos muchos y parió la abuela. Se subió la gata a la batea. Perdieron los reales con ese muchacho. Estos son algunos de los elocuentes enunciados que seguramente se escuchan en los pasillos de los Campos Elíseos luego de la humillante derrota sufrida por la izquierda identitaria en Francia frente a una derecha nacionalista. Y nos vamos ahora a Francia porque allí, como dijimos, el presidente francés Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas tras la contundente derrota que su partido sufrió en los comicios para el Parlamento Europeo. La decisión coincide con las exigencias de Jordan Bardella, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, el vencedor principal de las elecciones europeas, quien desafió a Macron a adelantar las elecciones al considerar que estos resultados son una clara señal del descontento del pueblo francés con la gestión de Macron. En un discurso a la nación desde el Palacio Presidencial del Elíseo, Macron anunció que la votación se va a realizar en 2 vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio. Pastillas de Memoria trae el reciente recuento de la victoria de Marine Le Pen en el Parlamento Europeo frente a Jean Mélenchon y Emmanuel Macron. Aquel fenómeno en forma de bola de nieve que de seguir cayendo y creciendo agrupará a toda la derecha en contra de un socialismo disociado de la realidad y un centrismo que aguanta a duras penas. El reparto de escaños entre los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara los últimos 5 años. Se puede ver que el Partido Popular Europeo era el bloque más grande, es decir, el grupo que incluye a los partidos de centro-derecha como los democristianos alemanes o el Partido Popular Español, por ejemplo. Y seguiría siendo el grupo más numeroso en el nuevo Parlamento, pero las mayores oscilaciones están en los extremos, con los votantes dando la espalda a los partidos verdes de Europa, que perderían unos 18 escaños, y un crecimiento del grupo Identidad y Democracia que involucra a partidos de extrema derecha y populistas, pero no a la AfD de Alemania, que fue expulsada de este bloque poco antes de los comicios. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Jure delante de mi pueblo que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Pastillas de Memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. La República de Francia participó hace poco en las elecciones para el Parlamento Europeo, un evento crucial que determina la representación legislativa de los ciudadanos galos en la Unión Europea. Los resultados de estas elecciones reflejan la opinión y preferencias de los votantes, así como el panorama político actual en el país.
Significó un voto de confianza hacia un político poco conocido por el electorado como Emmanuel Macron. El candidato que había prometido barrer con la desgastada clase política francesa se derrumbó en las últimas semanas. La popularidad del joven mandatario cayó en picada 10 puntos, según una encuesta de Le Journal du Manger, en una tendencia empujada por el paquete de reformas que se impulsa desde el Elysée. Tan solo un 36% de la población se muestra satisfecha con la gestión de Macron, quien asumió el pasado 14 de mayo. Es la caída más fuerte en más de 20 años en el comienzo de un mandato y es incluso más profunda que la sufrida por el expresidente François Hollande poco después de llegar al poder en 2012. Ningún presidente desde Jacques Chirac había obtenido un resultado tan bajo tras llevar tan poco tiempo al frente del país. La pérdida de adhesiones parece haber alcanzado también a sus propios votantes. Según el sitio Huffington Post, hubo una baja brutal de 14 puntos en ese sector, es decir, entre los miembros y seguidores de su partido, la República en Marcha y de los centristas de la Unión de los Demócratas Independientes y del MoDem. Macron impulsa una nueva reforma laboral que profundizará las modificaciones que ya intentó cuando era ministro de Economía de François Hollande. Según el mandatario, la nueva ley de trabajo permitirá a las empresas flexibilizar los procedimientos de contratación y despido. Pues bueno, el panorama no es nada alentador para el presidente Emmanuel Macron y su partido La República en Marcha, si se considera que la agrupación del oficialismo no logró alcanzar la victoria aplastante que algunos esperaban y apenas consiguió mantenerse entre las fuerzas políticas principales de la nación. Las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo confirmaron el auge de la extrema derecha al colocarse como primera fuerza en Francia, Italia, Países Bajos y Austria. En Alemania, la mayor economía del grupo, el Partido Socialdemócrata del jefe de gobierno Olaf Scholz, obtuvo el peor resultado de su historia y quedó en tercer lugar, por detrás de la derecha y la extrema derecha. En Francia, el resultado fue tan negativo que el presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones legislativas anticipadas para el 30 de junio, pues el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional de Marine Le Pen, arrasó al obtener el doble de votos que la Alianza Liberal de Macron. De acuerdo con analistas internacionales, con estos resultados, los ultraconservadores de la Unión Europea y el Parlamento tendrán más peso en decisiones como la orientación del presupuesto de la región entre 2027 y 2034, el posicionamiento de la Eurocámara en la defensa de los valores europeos y en las decisiones respecto al cambio climático. Además, si bien los discursos de los partidos de derecha y extrema derecha varían en función de las problemáticas que enfrenta cada país, todos han coincidido en un mensaje: su rechazo a la inmigración, en particular a la proveniente de los países musulmanes. Para los centristas, estos resultados podrían significar un desafío en términos de consolidar las políticas de gobierno y mantener el apoyo popular. Pese a que su partido sigue siendo una fuerza relevante en la política francesa, la falta de un triunfo contundente en las elecciones europeas podría interpretarse como una señal de los desafíos que enfrentarán. Marine Le Pen, del Frente Nacional, es uno de esos desafíos, una dirigente de la derecha que se hizo con la mayoría de los votos, tanto de la clase trabajadora como de la población rural. Entre sus propuestas más recientes, además de endurecer las leyes de migración y acelerar las deportaciones de criminales, está integrar a la derecha nacional en un solo bloque. Que habían designado a la Agrupación Nacional como el principal opositor parlamentario, estas nuevas elecciones consagran a nuestro movimiento como la segunda fuerza política en Francia. Estamos listos para ejercer el poder si los franceses confían en nosotros en estas próximas elecciones legislativas. Estamos listos para levantar al país, listos para defender los intereses de los franceses, listos para controlar esa inmigración masiva, listos a mejorar el poder adquisitivo francés como una prioridad, listos para programar la reindustrialización del país. En pocas palabras, estamos listos para volver a levantar al país y hacer que Francia reviva. El mensaje de esta noche, incluso el de la disolución de la Asamblea Nacional, también se dirige a los otros dirigentes. Esta gran victoria de los movimientos patrióticos se inscribe en la historia que ve el regreso de las naciones y de la protección, porque somos un pueblo
y queremos tener su afección. Se acaba esta tendencia mundialista tan dolorosa y que ha hecho sufrir a los pueblos del mundo. Vemos la aurora de un nuevo día para todas las naciones y los pueblos de Europa. Probablemente esta sea la razón por la cual el oficialismo ha disuelto la asamblea y convocado elecciones parlamentarias lo antes posible. El oficialismo podría estar enfrentado a una mayoría opositora cohesionada que no solo bloqueará la agenda centrista, sino que también debilitará la imagen del presidente como un líder popular. En cuanto a la cuestión laboral, propone la creación de un sistema universal de seguro por desempleo financiado con los impuestos y un sistema para sancionar a las empresas que abusen de los contratos de corta duración, así como la suspensión del pago del seguro de desempleo si se rechazan más de 2 ofertas de trabajo. Además, un sistema de jubilación universal con normas comunes de cálculo y la reducción en un 50% de la producción de energía de origen nuclear antes del año 2025. En cuanto a la vida pública, Macron ha destacado que los parlamentos tendrán prohibido emplear a miembros de su familia, la autonomía de los centros escolares y universitarios para contratar, la creación de entre 4.000 y 5.000 puestos docentes, la prohibición del uso de celulares en la escuela primaria y secundaria y la enseñanza de las religiones en las escuelas, entre otros temas. Además, estos resultados podrían tener implicaciones en el ámbito europeo. Emmanuel Macron no solo perdería su gobernabilidad nacional, sino también su influencia regional frente a las propuestas mejor recibidas del Frente Nacional. Amenazar a Rusia con enviar tropas a Ucrania puede que ya no sea suficiente. Un tema tabú hasta ahora, cuando el presidente francés ha asegurado que nada debe descartarse para evitar la victoria de Rusia en Ucrania, ni siquiera el envío de tropas. Hoy no hay consenso para enviar tropas al terreno de una manera oficial, asumida y respaldada, pero no se debe excluir nada. Haremos todo lo posible para que Rusia no pueda ganar esta guerra. Alejado de la habitual cautela, lo decía Macron tras reunirse con una veintena de jefes de Estado y de Gobierno. Poco antes, el primer ministro eslovaco, oponiéndose a ello, había advertido de que algunos países estaban considerando la posibilidad de enviar soldados a Ucrania. Otras resistencias se rompieron antes, como el envío de tanques. Tras 2 años de guerra, Macron alerta de que Rusia tiene los ojos puestos en otros países y de que su derrota es indispensable para la seguridad europea. El Kremlin siempre ha advertido: cualquier despliegue de tropas occidentales en Ucrania desencadenaría un conflicto directo entre Moscú y la OTAN. Especialmente en un contexto regional donde las masas de votantes aseguran estar cansadas de agendas globalistas que van en detrimento de la seguridad ciudadana y las pequeñas economías. Ayer la derecha se hizo con el Parlamento gracias al voto de las masas. Mañana pueden hacerse con la presidencia. La presidencia de Francia, Marine Le Pen, prometió una suspensión de las visas de largo plazo en cuanto llegara al poder y a continuación un impuesto sobre cualquier compañía que contrate a trabajadores extranjeros. En declaraciones a la radio RTL antes de la primera ronda electoral, Le Pen dijo que daría orden de detener de inmediato las visas de largo plazo para que el gobierno pueda verificar que no se estén arrebatando empleos a los ciudadanos franceses. La candidata, que ha hecho campaña contra la inmigración y la política europea de fronteras abiertas, también quiere imponer un gravamen del 10% sobre los contratos laborales que vayan a extranjeros y recuperar el control de las fronteras francesas. Los sondeos sitúan a Le Pen entre los 4 candidatos mejor posicionados. Y mientras todo esto ocurre, la izquierda identitaria, la extrema izquierda, el socialismo del siglo XXI que camina también fuera de América Latina, observa su ombligo. Entre gritos de antisemitas, pero con enfoque de género, aún no entienden cómo el obrero reventado a impuestos y víctima de los suburbios vota por seguridad en las fronteras y protección a la economía. Pastillas de Memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde.
Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo.